Hola chicos, hoy martes 28 y dándole un apoyo en la ayudantía antes de la evaluación de este viernes, eh, comenzamos la ayudantía número 7 en la que vamos a ver los dos análisis que nos faltan ver, que son un repaso pequeño de las cinco fuerzas de Porter y el principio de Pareto. En sí es súper sencillo lo que tenemos que ver aquí, así que lo que voy a hablar ahora igual va a ser cortito, por lo que voy a abrir paso a la ronda de preguntas cuando se conecten y si es que se conectan. Si no, de todas maneras, eh, esta ayudantía va a quedar grabada. Dentro de todo lo que se hable va a quedar grabado. Siempre que entre alguien aquí a hacer preguntas, lo voy a grabar también y lo voy a subir junto a esto para que queden todos al tanto y en caso de, si es que no se pueden conectar, me puedan hablar por el correo. Estuve hablando con el profesor y el profesor dijo que le pusieran el máximo empeño nomás para leer las lecturas que él les dejó. Y bueno, en sí con las ayudantías que le he subido deberían estar impeque ya con la lectura. Y insisto chicos, no dejen todo para última hora porque les puede jugar en contra al momento de la evaluación. Es un poco complicado también el tema de estar a última hora con la materia y a medio repasar. Un segundito. Ya, dando inicio, vamos a partir. Eh, Esta es la ayudantía 7 ya. Y como recordatorio, eh, en el pasado PPT, que aún no lo he subido si no me equivoco, pero le subí la ayudantía, están en toda en la playlist del YouTube y con el correo o sea, con el correo, sí, exacto, con el correo que les mandé está el link de toda la ayudantía a las que pueden acceder. Y recuerden que ahora la siguiente evaluación, lo más probable es que sea un caso. No estoy seguro si es que el profe lo va a mandar antes, porque ya lo debió haber mandado. Y como les dije, hoy día en la mañana estuve hablando con él y él dijo que había que estar tranquilo. Solo esas palabras dijo. Así que más que nada tienen que leer los textos que él envió y, y ponerle empeño nomás, chicos. Tratar de buscar maneras de practicar bien estos cuatro tipos de análisis que estuvimos viendo, el FODA, el Porter, el Pareto y el otro, no me acuerdo cuál era, el Pestel, disculpe, ese. Bueno, y como recordatorio, en el PPT pasado vimos el análisis Pestel y también vimos lo que eran las tecnologías y sistemas de información, lo que es todo ligado al control, a la gestión, a la administración, a la trata de personas y también al control de calidad. Y más que nada el cómo usar aplicaciones para poder llevar a cabo acciones y procedimientos dentro de la empresa para eficientar el trabajo. Ya, ahora en esta ayudantía nos toca ver el principio de Pareto y las cinco fuerzas de Porter, que son dos análisis específicos que se hacen en las empresas, junto con los otros dos que son el FODA y el PESTEL. Recordemos que el FODA es más que nada para analizar las competencias de nuestras empresas interna como externamente, y el análisis PESTEL que es más que nada busca el profundizar los elementos que puedan influir externamente a nivel como macro, puede ser macroeconómico, macropolítico, dentro de nuestra empresa. ¿Como qué? Como la economía, como la política, eh, siendo bien redundante. Y bueno, la verdad es que son muchas cosas más. Pueden ser lo tecnológico, lo ecológico, ahora mucho lo ecológico, lo social, lo legal. Pueden ser muchos términos más que nada como macro hablando. Con macro me refiero a un entorno más grande. Eh, y tenemos el análisis FODA, que como ya se los dije, era como el principal análisis que se hacía tanto interna como externamente para poder buscar ventajas comparativas o competitivas y también para mejorar nuestros propios elementos de trabajo.
Así que lo primero también que vamos a ver ahora es el principio de Pareto, ya que es muy interesante el principio de Pareto. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender cómo los efectos de nuestra empresa, cómo, disculpen, cómo las causas de nuestras empresas tienen efectos sobre ellas. Entonces, ¿qué dice el principio de Pareto? El principio de Pareto habla principalmente de que el 20% de las causas que nosotros realizamos en nuestras empresas nos devuelven el 80% de los efectos. O por ejemplo, eh, un ejemplo muy típico del principio de Pareto es, por ejemplo, si yo pongo a trabajar el 20% de mi producción, esta me devuelve el 80% de los beneficios que mi empresa tiene. Entonces, si no es así, nosotros tenemos que lograr esta equivalencia para poder lograr el 100% de la producción prácticamente. Eh, la idea es que siempre esta proporción de 80-20 o 20-80, es lo mismo, se respete para que la empresa pueda dedicarse siempre el 20% que, que la empresa se pueda dedicar siempre al 20% de los clientes que generan el 80% del volumen de negocios con tal de como formar una clientela, por así decirlo, o simplemente que los clientes generen ese como vínculo con la empresa y decir, ah, ya no, yo compro ahí, no compro en ninguna parte más. Esto es solamente algo así como bien explicado por encima. Entonces, más que nada, eh, este principio o este análisis, por así decirlo, porque en sí dentro de una empresa es un análisis, eh, sirve para emplear con eficacia sirve para emplear con eficacia las empresas para poder ganar tiempo y dinero. Además, nos sirve para mejorar la gestión organizacional, más que nada para determinar cuáles son nuestros fuertes, a qué debemos enfocarnos y en qué debemos ocupar este tipo de proporciones para poder eh, lograr un retorno más grande o una rentabilidad más grande. También nos permite evidenciar las partes esenciales de la actividad de la producción y también de la vida cotidiana. También lo podemos aplicar a la vida cotidiana esto, bueno, y la mayoría de los análisis que yo ya les he dicho normalmente se aplican también a la vida cotidiana y ejemplos muy claros son los que se hacen en la vida cotidiana, no tanto en las empresas. Y este principio de Pareto se usa prácticamente para el proyecto, para la evaluación de proyectos de marketing y el aseguramiento de la calidad. ¿A qué se refiere esto? A que, bueno, normalmente en marketing o cuando tomen los cursos de marketing, introducción al marketing, van a tener que usar este tipo de principios. ¿Por qué? Porque así se van a dar cuenta, por ejemplo, dónde pueden localizar su empresa y qué tanto efecto o qué tanta efectividad va a tener en localizar la empresa donde ustedes creen que la van a localizar. No sé, pues, por ejemplo, como causa podemos poner, queremos vender helados. ¿Qué pasa si nosotros queremos vender helados? Si nosotros queremos vender helados, nosotros tenemos que tener en consideración que los helados se venden por temporadas. Así que el efecto que tendría el vender helados, si bien en el invierno sería bajo, ¿por qué? Porque no se vende mucho helado y hay que tener en consideración eso. Por eso este tipo de análisis tiene que ir ligado con otros, que allá en ese caso sería como la mercadotecnia, prácticamente en ese caso, hablando ya en términos de marketing. Eh, en este caso, nosotros, ¿qué buscaríamos? Un clima más veraniego, un clima más soleado, en ese caso algo más, un clima más seco para poder vender los helados y que la gente se refresque. En ese caso, obteniendo más efecto dependiendo de lo que nosotros queremos vender. O prácticamente del 20% del helado, sabiendo o también dejando prácticamente todo lo demás constante y dejando el clima como un día soleado, podemos obtener fácilmente todo el beneficio que queramos. Y bueno, y de ahí también hay otros temas que eso lo vamos a ver en un ratito más.
que son la competencia, que son los sustitutos perfectos y ese tipo de cosas. Bueno, eso lo van a ver en economía también, que de manera más matemática, pero como término es eso, más que nada. El principio de Pareto normalmente se usa como herramienta de marketing relacional. ¿Por qué? Porque dicen que efectivamente, o sea, porque muchos estudios también dicen que efectivamente el 20% de los clientes representan el 80% del volumen de los negocios. O sea que prácticamente para una empresa lo más importante son los clientes. Luego viene su gente y así. Pero una empresa se crea prácticamente para satisfacer necesidades en la economía como tal. Así que también, por otro lado, y hablando también del marketing o del aseguramiento de calidad, nosotros también nos podemos dar cuenta que el 20% de los clientes representan el 80% de los reclamos que existen en una empresa. Así que por eso estas proporciones tienen que ser bien manejadas para que no se desborden o no nos generen problemas extra. Eh, y también, agregando un poco más, se puede asumir que el 20% de los clientes también no coincide siempre con el 80% de los reclamos. Y eso normalmente pasa en empresas que cumplen con los términos de calidad, cumplen con los términos de inocuidad y cumplen con los términos de que son prácticamente enfocados hacia el cliente directamente. Entonces, nosotros podemos asumir que si el 20% de los defectos que tiene la empresa causan el 80% de los problemas, usando esta proporción nuevamente, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como empresa? Nos va a interesar como esforzarnos en arreglar o mejorar esos defectos, cosa de mejorar la calidad, y por eso también viene mucho ligado del control, de los sistemas de información y todo lo que hemos visto ya para lograr esta equidad en los porcentajes. También existen otras aplicaciones del mismo tipo que son válidas. Estos dos ejemplos que les voy a decir ahora están literales en el libro, o sea, no es un libro en sí, es una guía, están literales, que son el 20% del tiempo de ajuste de las máquinas arregla el 80% de los problemas. Esto prácticamente eh, explicado en el entorno de lo técnico en las máquinas para que dar un funcionamiento correcto. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A que nosotros podemos, por ejemplo, darle un espacio a los mecánicos, en este caso a quien le tenga que dar mantenciones a las máquinas, para, no, para prevenir problemas en el futuro. Y el segundo ejemplo es el 20% de la cadena de producción produce el 80% del producto final. ¿A qué se refiere esto? Exactamente a lo mismo que acabo de decir, a que nosotros tenemos que confiar que nuestra gente en producción eh, mejora, agrega plusvalía y genera un producto final ya prácticamente en lo que va quedando de esta proporción, que son del 20, el 80%. ¿Por qué? Para así lograr el 100% de la producción de la empresa. Si nosotros nos excedimos en uno de los dos lados, se logra una inequidad y se dan cuenta, y si se dan cuenta, estos dos números, estos dos términos son decrecientes. ¿A qué se refiere con decrecientes? A que mientras nosotros sumamos, por ejemplo, uno más de la cadena de producción, o uno en el caso del último ejemplo, si nosotros sumamos un porcentaje más en la cadena de producción, ya el producto final no va a ser el 80% sino el 79%. Recuerden que entre el 20 y el 80 está el 100%. Si nosotros tenemos 21%, nos queda 79% para lograr el 100%. Entonces son decrecientes, ¿por qué? Porque si se suma más de una, la otra se va a restar. Lo mismo con el producto final. Eh, y la idea es no tampoco sobrecargar nuestra maquinaria a la gente para poder sobreproducir o obtener excedentes en una empresa.
Tampoco con la maquinaria, porque eso significa depreciaciones más altas y gastos en mantención mucho más elevados o costos de ajuste más grandes. Bueno, el siguiente punto que vamos a revisar en este PPT son las cinco fuerzas de Porter. Eh, las cinco fuerzas de Porter, abajo dejé una imagen que la explica muy bien, que son el poder del cliente, el poder del proveedor, los nuevos competidores entrantes, la amenaza de sustitutos, lo que ya le había comentado, y la naturaleza de la rivalidad. Entonces, con las cinco fuerzas de Porter, ¿para qué nos sirve? Bueno, las cinco fuerzas de Porter son simplemente cinco puntos específicos en los que se tienen que enfocar algunos analistas de la empresa para poder evitar problemas o anticipar errores que se puedan cometer para no perder la ventaja comparativa y competitiva dentro de una empresa. Así que, ¿qué nos entrega? Ayudas para tomar la decisión para la toma de decisiones estratégicas. También analiza el entorno competitivo de una empresa, hablando prácticamente del entorno, de lo externo. Si bien el FODA nos ayuda a esto, sí, pero nos ayuda prácticamente comparando nuestra empresa con otra. En esto de las cinco fuerzas de Porter, nosotros vemos ya mucho más a nivel cliente lo que, no, lo que necesitamos. Ya, esta herramienta de análisis simple y eficaz permite identificar la competencia de una empresa, así como entender en qué medida es susceptible de reducir su capacidad de generar beneficio. Gracias a las cinco fuerzas de Porter se han creado millones de nuevos análisis en la mercadotecnia para poder lograr y evitar problemas al momento de distribuir los productos. ¿A qué se refiere? Prácticamente a evitar que se creen, no sé, sustitutos de otras calidades o que se generen, que entreguen el mismo valor de uno o que, no sé, que los clientes no se aburran de él. Así que aquí prácticamente esto nos dice que las cinco fuerzas de Porter, cada una de ellas tienen su propio poder de discernimiento o su propio poder de decidir si quieren nuestro producto o no lo quieren. Entonces, cada una de las fuerzas debe ser enlazada para lograr el más alto nivel. Claro que sí, ¿por qué? Porque si nosotros dejamos de lado una de estas cinco fuerzas, entonces estaríamos omitiendo un punto específico en el mercado que nos podría ser útil en algún momento. Así que prácticamente podríamos quedar abajo en lo que es la competencia de las empresas. Bueno, analizando el primer punto, que es el poder de negociación de los clientes, nos dice que la influencia de los clientes en un entorno competitivo depende de su habilidad para la negociación o prácticamente lo que los clientes buscan, y esto es un principio que es muy cuestionado y muy cuestionable también, es que eh, los individuos racionales piensan en términos marginales. Eso es un principio también de economía, de Mankiw, incluso del libro de Mankiw, que ustedes, los probables que lo estén viendo ahora, que habla de que la gente siempre va a ser racional en sus decisiones. Esto no es así. Sí puede ser así, pero no es así en la realidad. La gente siempre busca consumos más altos. La gente también tiene, como por ejemplo, apego a estos bienes de lujo que no son necesariamente para cumplir sus necesidades, sino que para cumplir un gusto o para cumplir un capricho o simplemente para generar estatus alrededor en su entorno. Por lo que esas decisiones muy coherentes no son. Así que las empresas igual, hablando prácticamente por un lado más oscuro, puede aferrarse a eso, como lo son, no sé, a adentrarse a un negocio que son de bienes bien necesarios para la gente, como por ejemplo los pañales puede ser, y intentar buscar estrategias para quedarse sin competidores, sin competencia. Esos pueden ser claramente estrategias que toman las empresas o tal y como
ha pasado con muchos supermercados, ya que cada día aparecen supermercados pequeños y los supermercados, las altas cadenas de supermercados las tratan de eliminar del negocio. Es exactamente lo mismo, pero eso va prácticamente en el poder de discernimiento de la gente. Si la gente decide quedarse con nuestro producto, nosotros tenemos todo el poder o toda la ventaja prácticamente en esta economía. Ya, el segundo punto es el poder de negociación de los proveedores. Esto es un principio muy interesante. ¿Por qué? Porque es prácticamente una ley para las empresas. El que tiene el mejor proveedor genera cosas más baratas. Y los proveedores simplemente se ganan con contratos y con licitaciones. Así que es prácticamente quien ofrezca más, es el con quien se van a quedar los proveedores. Prácticamente una estrategia más que para la distribución, es para la producción. El siguiente punto es la amenaza de los productos competitivos. La amenaza de los productos competitivos eh, nos, nos eh, disculpen, la amenaza de los productos sustitutos. La amenaza de los productos sustitutos es prácticamente el evitar que existan nuevos productos que aparezcan en el mercado que se asemejen a los de nosotros y que nos puedan quitar un poco esa clientela que nosotros queremos formar. No sé, prácticamente seamos una empresa, ya, imaginemos que tenemos una empresa de margarina. ¿Qué pasa si llega otra empresa de otra marca de margarina o de mantequilla o de las dos? Ellos ya tienen una plusvalía por sobre nosotros. ¿Por qué? Porque tienen más que un producto, dos. Así que la gente puede decidir entre uno o el otro. Eh, Más que nada, lo que son los productos sustitutos, hay estrategias para poder lograr esto y esto también está literal en el libro, que dicen que los productos se vuelven una verdadera amenaza cuando se ofrece uno de mejor calidad, cuando eh, el coste de este producto sustituto es más bajo o el precio de los productos también es más bajo. ¿A qué se refiere? Disculpe, con el coste de cambio. El coste de cambio se refiere, por ejemplo, a que si yo produzco esto, yo pueda producir otra cosa por menos dinero. En cambio, si mi empresa, por ejemplo, produce una cosa y se queda con solo esa cosa, el salir del mercado sería mucho más caro para nosotros y perderíamos mucho más. La siguiente es los nuevos competidores entrantes o la amenaza de los nuevos entrantes. Esto prácticamente se dice por sí solo porque la idea es no tener competencia dentro de nuestra empresa, si bien los monopolios no existen mucho y son un tanto ilegales, las competencias igual son un problema para las empresas porque no generan beneficios, sino que generan pérdidas. Así que a través de la planificación estratégica nosotros podemos deshacernos o no sé, o convivir con las competencias dentro de esta economía. Como definición sale que los competidores nuevos irrumpen en el mercado al alcanzar una posición hasta entonces desocupada. Así que prácticamente hay que darles un espacio para entrar y entregándoles un mayor valor a nuevos consumidores. Eso es prácticamente con la plusvalía que ellos entreguen por su producto. Y la última es la naturaleza de la rivalidad o la rivalidad de los competidores, que es prácticamente como esto es como un punto extremo o sí, un punto extremo prácticamente de las cinco fuerzas de Porter. ¿Por qué? Porque esto puede verse influido y evaluado por el resto de las fuerzas del modelo. Entonces, prácticamente por todas las demás fuerzas, nosotros podemos llevar a tener este tipo de conflictos, porque esto ya entra a ser un conflicto, ya que los competidores normalmente luchan dentro de una industria para mejorar o entregar mayor valor a y simplemente para mantener la posición en la que ellos empezaron, la posición que buscan o a los beneficios que buscan. Las competencias siempre nacen y se llevan a cabo en base a, por ejemplo,
las bajas de precio, la introducción de nuevos productos, las campañas de publicidad o una mejor gama de productos. Eso se refiere a con más cantidad de productos ofrecidos en una empresa. Eh, y para finalizar este punto, también debemos saber que cuando más intensas son las fuerzas, las empresas tienen como un menor margen de maniobra, por lo que un retorno sobre la inversión es menos atractivo. Entonces, ¿a qué nos referimos? Que las fuerzas se deberían medir como en en valores entre cierto y cierto número, en el que si nosotros nos damos cuenta que si son muy altas, quizás el realizar una empresa en ese sentido no salga tan a cuenta los retornos o el valor actual neto que podemos obtener de nuestra empresa es más bajo o puede hasta ser negativo por la cantidad de competidores que existen dentro de esta economía. Y más que nada, chicos, es esto y normalmente los inversores buscan en invertir en actividades que favorezcan las ventajas competitivas duraderas para garantizar la rentabilidad de un proyecto o buscar productos o buscar mercados en los que eh, nosotros podamos asegurar nuestra estadía sin tener que cambiar algo específico de nuestro producto. Y bueno, chicos, más que nada, esos son los dos tipos de análisis que teníamos que ver en esta ayudantía. Ahora va a quedar una ronda libre de preguntas, si es que alguien se conecta, claro. Yo voy a estar un ratito más aquí conectado. Dentro de todo, muchas gracias por su atención y que les vaya súper bien en su evaluación. Espero que estén estudiando con anticipación dentro de las visualizaciones de la ayudantía, cosa que yo puedo ver y manejar. He visto que no han ingresado mucho, por lo que yo les recomiendo y los invito a que estudien y que vean eso con anticipación porque les va a servir, chicos. Están los capítulos que el profe les dejó resumidos de los libros, así se ahorran la molestia de tener que leerlos, y si los quieren leer, los pueden leer, pero de manera por encima nomás, así como subrayando, haciendo lo que ustedes estimen conveniente, disculpe. Y más que nada, eso chicos. Espero que tengan una muy buena semana. Dentro de la semana me pueden contactar a mi correo, cosa que voy a dejar escrito también ahí, o me los pueden escribir por Ucampus para yo poder respondérselos con lo antes posible. Bueno, sin nada más que decirles, espero que se encuentren muy bien. Saludos a todos. Cuídense, descansen y estudien, chicos, por favor. Mucho éxito y muchas gracias.